parte me sorprendió, porque si algo desconozco son las vanguardias. Soy más bien provincial. Me dediqué a escribir este texto y releer a Germán, releer libros sobre la historia de los estudiantistas y un ensayo particularmente muy meritorio del maestro Evodio Escalante sobre Radiador, una revista que ellos editaron, que apareció en Puebla. Sin más, paso a lo siguiente. Titulé el texto Cruzando el abismo, un resquicio por donde se cuela el tiempo. Una cita de Germán. Contra los académicos la mañana se ha levantado en armas y reparte protestas en los programas. La poesía no tiene por qué ser agradable, complaciente con el lector, debe de conmover, incomodar. El lenguaje poético utilizado como arma contra lo establecido, elemento de subversión. En una serie de experimentación pragmática, a diferencia de la semántica, el autor nos conviene entender la poesía desde lo gráfico. Un siglo después, excelente transcurrir de los sucesos que nos dieron patria, no libertad. Poemas visuales que se asumen tratamientos del estudiantismo. Hoy vengo a la Ciudad de México a tratar de hablar sobre un poemario que me sorprendió desde su primera lectura. El poeta Ángel Viveros Hernández publica en editorial Post Lírica, hasta donde tengo entendido, un primer libro que empezó a gestarse desde 1992, titulado Entre abismos y resquicios. Antes, una digresión de pretendido contexto. Entiendo el movimiento estudiantista como una vanguardia artística con pocos años de vida, pero que su influencia cultural nos alcanza hasta nuestros días, donde los poetas se han multiplicado como sentencia bíblica. Maples Arce, Arcángel Vela, Luis Arzubide, Salvador Gallardo, Fermín Revueltas, entre otros, editaron la revista Radiador, con solo 3 números publicados y a decir del maestro Evodio Escalante, con su excelente ensayo La revista Radiador, la consolidación del estudiantismo, significaron la madurez del movimiento como una verdadera vanguardia con pretensiones internacionalistas incluso. En todo caso, ha tenido una relevancia tal que su influencia cultural en México es insoslayable. Entro al libro. En la primera parte de Travismos y Resquicios encuentro construcciones verbales, una manera de tratar a las palabras. Son poemas urbanos, pero lo evidente es lo técnico, las máquinas, las musas electrónicas, las que se pasean entre metáforas que nos hablan de soledad y dolor. ¿Podría ser de otro modo para un poeta? Escribir es tender puentes sobre un abismo y al cruzarlo encontrar una grieta. Cito versos tomados de diferentes poemas y construyo un pictograma, una flecha. Solo se aprecia en el texto. No son partes de un solo poema, sino los tomé de varios, que bien forman otro. La soledad se pasea por los huesos. Los piratas desollados se curan el dolor con granos de sal. El silencio se ha quedado sordo. Una lágrima recorre el desierto. Me tomé la libertad de construir con versos del autor una sentencia poética, leitmotiv de su libro, y sugerí una fecha dentro de un recuadro como para obviar un sentido improbable que el lector pueda seguir. Señor Ángel, perdóname mi atrevimiento. Para estos poemas no tengo llave ni entendimiento que los aprenda. Sin embargo, comparto su búsqueda y riesgo. Nada peor que la sombra te abandone. Entonces tenemos la imagen especular y nos sorprende el onomatopeico tronar de las máquinas en movimiento. Y si de dolor y soledad hablamos, en el poema Enigma, ¿hay un 7 al inicio? Al final hay un caligrama para brindar por esa autofagia lagrimal. Lo que retomo de esta primera parte es el de una vocación por una vanguardia que se diluye en la experimentación. Ese espíritu subversivo de llegar a la esquina y doblar la recta, de andar con la firmeza de la creación de imágenes y darnos la vuelta
con un grito letrado como pictograma de porque debo decir que hace más de 15 años no presento un libro, entonces me agarro frío. Sí, no había escrito nada hasta ahora después de tantos años. Cito Ángel. Inspiración nocturna. Para llegar al corazón de la luna se sube peldaño en peldaño sin romper la ilusión del poeta que lo augura. Con este verso cierra Ángel el libro y me pareció que es sintomático porque la portada ilustra casi de manera fidedigna, es decir, es como si esa portada que es del 2006 o sabrá Dios de cuándo, lo hubiera hecho precisamente para estos versos de Ángel. Cuando Hortensia me los pidió, salió otros de escaleras, ¿verdad? Pero es este. Oye, pero tengo otros nombres. Yo creo que es el ojo del editor. Debo decir que nuestra generación, comentaba con Ángel, que yo llegué al Museo Universitario del Chopo en el 98 cuando ellos ya habían salido. No me tocó un vanguardista, me tocó un poeta más bien institucional y acomodatísimo. No voy a mencionar su nombre por respeto a él, pero lo único bueno de ahí fue que conocí a un poeta con el que fundamos una revista llamada Query, una revista de vanguardia y digo que nos atrevimos a hacer cosas. Revistas en ese entonces, como Algarabía, como La Tempestad, como Verso Destierro, que ya existía Cantera Verde, que ya existía la que hacía el Zacatecano. Bueno, esas revistas formaban parte de un círculo donde los espacios para leer y publicar eran casi inexistentes y donde las élites culturales del país empezaban a acomodar vía la Fundación para las Letras Mexicanas y las becas y el fondo. Afortunadamente, solamente con la beca del FONC hicimos esa revista y le dimos cabida a muchas voces que estaban llegando, y le digo que fue desafortunado porque de haber llegado un año antes al taller seguramente me hubiera encontrado de Ángel. Ignoro si me hubiera entusiasmado igual por el estudiantismo, aunque ya había leído a Germán, pero me parece que estos caminos que se van cruzando en la ciudad, precisamente en esas esquinas, donde al dar la vuelta uno se encuentra un viejo conocido, aunque no lo hayamos visto antes, augura un futuro poético. Esa es la poesía que existe en las calles, esa es la poesía que se genera a partir de eventos donde lo extraño es lo cotidiano. Sí. Nos adentramos posteriormente en 3 ciudades. La ciudad que consume y se subsume en su propio ombligo lunar, la Ciudad de México. Otra, la ciudad de un reloj monumental de cantera blanca, hermosa como las musas que sus 4 lados dan cuenta del tiempo que transcurre. Y por otro lado geográfico, Monterrey, con un crisol cultural que se asume cosmopolita. Ciudades donde aparecen postales de desencuentros y soledades, nocturnidades por donde los transeúntes se hunden en un pensamiento recurrente y tienen a la luna como un personaje que mira sin intervenir hasta que se harta y se aleja. ¿Acaso la noche acaba o solo el poeta desea que permanezca estática las manecillas de un reloj? Ángel Vivero nos hace partícipes de una historia de abandono, nos conduce a la misma espiral que se traga hasta las palabras, y él se atreve a dejar constancia en sus poemas de ese descenso de su viaje a través de barcos que se cruzan sin reconocerse, de trenes sin rumbo fijo, viajeros furtivos que vienen de la noche y viajan hacia ella en un recorrido que los regresa al lugar sin destino, en una suerte de rizo temporal que implica que habrá poco tiempo estas noches. La sombra se desdoblará y buscará en todos los resquicios, tratará de encontrar soluciones, aunque sea en otros organismos, pero ya son las 6 de la mañana. Esta es una cita de uno de los poemas de Ángel. Nada se cumple si no es en la sombra que ilumina los neones de la ciudad, la luz de escaparates,
nocturno esplendente de nostalgias. Todo sucede en el corazón de la noche. Bienvenido, Ángel Viveros, a la nocturnidad de la palabra. Gracias.